En Marca Personal visitamos a los personajes más relevantes de nuestro fútbol para que nos cuenten más allá de la cancha qué los mueve y qué los trajo hasta aquí. Hoy estamos en Monterrey para charlar con Martín de Michelis, un tipo con una carrera futbolística espectacular y ahora camino de hacer exactamente lo mismo como entrenador. Hola Mar, un placer recibirte. ¿Qué tal, Martín? Un gusto verte. Ya saludas como mexicano casi. Sí, ya me acostumbré. ¿Qué tal tu casa? Bien. ¿Tu nueva Bien, casa? la verdad que feliz de estar acá. Muy bonito. Y feliz de recibirte, de charlar un Por poco fin de ya esta tenía pasión. ganas de hablar contigo. Coincidimos en algún momento hace tiempo por ahí en Miami, tú como leyenda del Bayern, yo ya empezando esto, pero sí el poder hablar, charlar un ratito de fútbol. Gracias por acercarte. Al contrario. Ojalá salga lindo. Un placer. Vamos a charlar un ratito entonces. Martín, es un placer hablar contigo. El mío. Poder encontrarnos aquí, hablar un poco de la vida, hablar un poco de fútbol. Muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué te has encontrado en esta llegada a México? Sí, bueno, primero estoy feliz. Vengo de River, el club donde me vio crecer como jugador amateur, llegar al fútbol profesional, después estar varios años en Europa, ser jugador de selección. Y creo que eso fue una de las tantas aristas que hizo que ellos confíen en mí para venir. Terminada la estancia en River, era un poco una incógnita quién iba a ser el próximo en el cual yo pudiese continuar mi profesión, mi vocación. Y la verdad que me he encontrado gratamente, primero con un grupo de personas muy serviciales, de grandísimos modales, empezando por Tato Noriega y Héctor Lara, por Manuel Felizola, que han viajado a Argentina y ahí nos hemos conocido. Y si bien no tuve la oportunidad de haber jugado a nivel profesional en la Liga MX, hubo mucha empatía desde el primer momento y sentí que era un paso acertado venir acá, aún desconociendo, ¿no?, un poco la ciudad y la liga y eso a la perfección, ¿no?, porque uno no deja de mirar fútbol y de tratar de fomentarse de lo que es todo el fútbol a nivel mundial. Cuando llegué acá me encontré con una ciudad deportiva preciosa, con mucha paz a la hora de trabajar, que te permite llevar adelante tus entrenamientos, tus sesiones, con un estadio maravilloso, con una afición que apoya y que tiene las ganas de ganar, con una ciudad muy futbolera y con una ciudad también muy hermosa que te da el privilegio de poder elegir dónde vivir. Así que estamos muy felices de estar acá, muy a gusto y como lo dije en la primera entrevista cuando llegué, muy ilusionados, muy ilusionados. Has estado en muchos lugares, en muchos países. México es un país muy futbolero. Como dices, ahora no te había tocado como jugador profesional, pero lo habías enfrentado a nivel selección también y algunos equipos mexicanos también. ¿Pasaba por tu cabeza México antes de, ahora dices, ¿no? ¿Sales de River? Sí. ¿Algún momento? Mira, no voy a ser hipócrita, honestamente no, porque apenas me cesaron de River. Fue un sábado, dirigí el domingo, el lunes me estaban contactando desde Alemania, donde, bueno, un país donde viví 8 años de jugador y 4 años de entrenador, y yo pensé honestamente que iba a ser mi siguiente paso, pero estábamos a mitad de temporada, lo que allá ya estaban todos los bancos ocupados, pero bueno, no me imaginaba que iba a salir algo tan interesante y tan rápido. Me entrevisté con Héctor y con Tato, después viajaron para allá junto a Manuel, y cuando decidieron que sea yo, no me lo dudé porque cada vez me fui envolviendo más dentro de
de esto, de lo que es Rayado. Y repito, una liga súper interesante a la hora de competir, de jugar, con un plantel muy, muy rico, con una infraestructura muy apta para nosotros los entrenadores desarrollarnos, con un estadio hermoso y con una ciudad. O sea, no necesitamos más nada para poder estar felices acá y poder a ayudar a que el equipo y la institución sigan creciendo. El disparo de Fibra. Vamos un poco atrás en el tiempo. Sí. Cordobés. Sí. ¿En qué momento se cruza el fútbol en tu vida? Desde la niñez, ¿no? Soy de una ciudad de 10.000 habitantes, donde antes sin celulares, sin internet, sin este mundo globalizado de la tecnología moderna, la pelota era siempre el mejor divertimento, el mejor juguete. Y fui creciendo junto a mis amigos por la diversión que nos traía la pelota. Entonces me fui convirtiendo en un jugador profesional, prácticamente porque me divertía y era feliz jugar a la pelota, como se dice allá. Mi papá no se dedicó al fútbol, al mundo del fútbol, nadie de la familia y sobre todo de un pueblito donde a 500 kilómetros quedaba el mundo gigantesco de Buenos Aires, donde yo lo desconocía. No había contactos entre el interior y, bueno, nada, cosas de la vida, cosas del fútbol. Llegó la prueba, llegó la decisión de ir para allá y de envolverme ya mucho más persiguiendo un sueño que lo pude alcanzar gracias a Dios en la institución de cual soy hincha, ¿no? Desde chiquitito. Tuve esa bendición, ¿no? que a veces se necesita. ¿Cómo se da ese paso a ese monstruo que dices Buenos Aires? Obviamente, el ir creciendo en unas fuerzas básicas, en un fútbol base, en unas inferiores, el darte cuenta, ¿en qué momento te das cuenta que esto ya va en serio, que puedes vivir de esto y que te puedes convertir en futbolista profesional y ya no es ese niño que jugaba con sus amigos en la calle? Sí, bueno, a los 14 años, en las finales de unos, bueno, hemos salido campeones con el club de mi ciudad y se juntan, desde las regiones se juntan a los provinciales, entonces siempre ahí los captadores estaban a fin de año para perseguir a algunos jugadores y una escuela muy reconocida en Argentina, Renato Cesarini y Jorge Solari, me elige a mí y algunos más para ir a ser jugador. Estuve 2 años ahí, una escuela que te enseñaba muchísimo, que no competía dentro de AFA, del torneo de fútbol argentino, pero sí que era de gran aprendizaje. Posteriormente a eso me vio la gente de River y ahí sí ya me fui a Buenos Aires a vivir dentro de Casa Club. Ahí empecé a entender que ya los escalones eran más cercanos al mundo profesional y cada vez sentí más pasión, ¿no? por el deporte. Siempre fui de abocarme y dedicarme muchísimo al cuidado, al interés de mejorar, de crecer y bueno, y después la cuota de fortuna que necesitas en el momento de la oportunidad, del entrenamiento con el primer equipo, de que te vea el primer entrenador. Debuté y ya me quedé en el primer equipo y después todo lo que vino. ¿Qué es lo más difícil de eso? De esa etapa, pero también del debut, ¿no? Al final, la mayoría de futbolistas debutan con 18, 19, 20 años. Ahora lo hablábamos también, cómo impacta eso en un niño, porque al final no eres más que un adolescente, ¿no? Sí. Llegando a la adultez. ¿Cómo impacta en eso? Y sobre todo el consagrarse también ya en Primera División. ¿Cómo lo viviste esa etapa? Sí, a ver, sobre todo intento recordar esa época. Los desarraigos eran muy bruscos, los desarraigos de tu casa, por lo que no estaba el WhatsApp, porque no estaba la tecnología, no estaban ni siquiera los celulares. Entonces a veces pasaba 6 meses sin poder volver a tu casa, la famosa carta que había que enviar a la familia, el llamado que era una vez a la semana en cierto horario fijo, bueno, esas cosas, ¿no? Y perder la libertad de poder ver todo el tiempo a tu familia, a tus amigos, esas fueron las partes más duras. Y después, sobre todo, cuando empezás a estar cerquita, el poder seguir teniendo la cabeza tranquila, sensata, siendo humilde, porque empieza a marearte todo eso, ¿no? Yo siempre digo que el jugador profesional vive en una burbuja, del cual muchos no pueden salir, pero que es un mundo 100% irreal. Und da ist Martin Demichelis, Tor für die Bayern, das 2:0. ¿Cómo fue el choque cultural a los 22, 23 años de llegar a Alemania? Sí, bueno, el primer año fue dificilísimo. Primero, me fui solo,
A los primeros 6 meses míos en Alemania no podías mandar ni siquiera un mensaje de texto a Argentina. Venía de jugar todos los partidos, de ser un jugador importante dentro del 11 en River, a jugar un partido, al otro descansar, jugar uno, descansar dos, y sobre todo de lo cultural, ¿no? Porque la cena era a las 7 de la tarde y a las 7:15 no quedaba un jugador en la mesa. Como extranjero llegabas, intentabas adaptarte, pero querés cambiar esas cosas y la realidad, hasta que vos no te adaptás a esa cultura, no empezás a sentirte a pleno. Entonces, bueno, desde el aprendizaje del idioma, que hay que dedicarse porque no es una lengua latina. Al sí, final, que exactamente, es más fácil para o incluso el inglés, que siempre hay una publicidad, una película, una canción. Entonces era un poco atípico el alemán, entonces había que dedicarle tiempo. Bueno, el primer año me dediqué mucho a estudiar, empecé a entender un poco más de la cultura y la verdad que hoy si tuviese que elegir dónde vivir, seguramente diría Múnich, porque tuve 8 años de jugador ahí fantástico y lo repito que 4 años después como entrenador y la cultura me llegó y me adapté muchísimo a eso. Y eso, después del primer año, me permitió empezar a crecer realmente como jugador. Pero si yo no me abría al cambio, a aprender, a entender su cultura, me hubiese regresado. Es quizá algo, no tenía pensado así, pero escuchándote, algo habitual en toda tu vida, en toda tu carrera, ¿no? La adaptación al cambio, la adaptación a las situaciones que te vas encontrando, y seguramente no estaríamos hablando de una carrera tan exitosa como futbolista, ahora iniciándola también como entrenador, si no fuera por ese tipo de adaptación, desde que te vas de tu casa a Buenos Aires, por ejemplo. Sí, ¿no? Sí. Bueno, para quienes no me conocen bien, siempre que fui avanzando, siempre una roca por delante que me impedía con felicidad o con facilidad seguir progresando, desde el fallecimiento de mi mamá cuando me voy de mi casa, después de lo de mi papá, después de mi representante, después de mi mejor amigo, y así cantidad de cosas que parecían que siempre eran un obstáculo. Y más los cambios de país, ¿no? Porque de Alemania después me voy a España, Inglaterra, pero bueno, siempre me sustentó la familia, ¿no? Mi mujer que hace 17 años con quien estoy, mis hijos, y aferrarse a eso, ¿no? Aferrarse a eso, y después la personalidad y el deseo de superación que siempre tuve para con mi etapa de futbolista o ahora con la de entrenador, donde entiendo que es mi vocación y que bueno, que a pesar de todas las cosas que pueden ir apareciendo, es parte de la vida y que encontrar una solución es lo que nos hace crecer. Tu primer llamado, si no me equivoco, es en Confederaciones 2005, pero no te llaman al Mundial 2006, tú jugando en Alemania, pero luego acabas siendo titular en una final de un Mundial en el 2014, o sea, también en lo futbolístico hay esos obstáculos. Exactamente, Mar, porque ya era titular 2 años continuos en Alemania, jugaba en la posición de, ustedes lo llaman 4, nosotros lo llamamos 5 en Argentina, en Europa 6 algunos, era volante central en un equipo titular donde los 10 compañeros eran figuras de sus selecciones. Me citan por primera vez a la Copa de Confederaciones y fui el único jugador de campo que incluso en Alemania en esa Copa no jugaron ni un minuto. El año siguiente sí, previo al Mundial 2006, empecé a ser titular en la selección, pero el último día, donde yo ya con las valijas armadas, me quedo afuera de la lista sorpresivamente. Entonces fue un golpe durísimo porque entendía que el Mundial se jugaba en mi casa, en Alemania, siendo titular del Bayern Múnich, habiendo ganado 2004, 2005, 2006, la doble, o sea, la Copa y la Liga, quedando siempre en cuartos de final en Champions, o sea, siendo muy partícipe. En la vorágine que vivimos siempre, ¿no? En la carrera de un futbolista aquí, ¿fuiste consciente de lo que ibas logrando paso a paso, poco a poco? ¿O ahora quizá ya más con el tiempo, eso que hablabas? No, gané el doblete, la Liga y la Copa en Bundesliga, como si fuera algo normal y habitual, sí, ¿no? A ver, es cierto, tuve la fortuna que de River, que me formo en River, que obligada a competir por ganar títulos y no partidos. Me pasa lo mismo cuando voy al Bayern Múnich, y entonces abundaban las victorias, escaseaban las derrotas, y recién estaba creciendo en el mundo del fútbol. Después con el tiempo fui entendiendo que la derrota es parte de lo normal, que eso no es lo habitual, que eso no es lo habitual. Sí. Entonces empezás a entender y a darle muchísimo más valor a esas cosas. Pero gracias a Dios tuve siempre bien rodeado desde el lado familiar, desde el lado de la amistad,
Y todas mis vacaciones me volví a mi ciudad, porque ahí entendía que volvía al mundo real. ¿En qué momento te llama el gusanito de ser director técnico o empiezas ya como futbolista a despertar eso que dices, ya no solo me estoy preocupando de mi rival, del que tengo que marcar, sino de otras cosas de la cancha? Sí, bueno, no, creo que por la personalidad que tenía, primero yo me formé en las fuerzas básicas como volante central, debuto como volante central en River, pero después me reacomodan a marcador central y así esas dos posiciones. Bueno, la de volante central, bien lo sabés, que es una posición muy estratégica, agregada a mi personalidad de estar hablando, de estar preocupándome siempre por el compañero, por el rival, por nosotros, me fui formando, ¿no? Y los últimos años, previo a mi retiro, ya tenía 100% decidido que no iba a ser dirigente, que no iba a ser director deportivo, que no iba a ser representante, que iba a ser entrenador. Terminé mis últimos años de la carrera con el privilegio de ser dirigido por Manuel Pellegrini, donde creo tener mucho de él. Y bueno, siempre cuando llegaban los entrenamientos, los partidos o incluso los entretiempos, quería adivinar lo que él podía llegar a decir, a corregir y demás. Entonces me fui ya preparando los años previos. El futbolista normalmente suele ser individualista, ¿no? Desde su forma de pensar, yo tengo mis obligaciones, esto, ¿no? Hay otros que sí desde la posición intentan dirigir, intentan guiar, son más líderes, pero ¿qué es lo más difícil de dar el paso a ser entrenador? Primero hay que entender que vamos a estar al frente no solo de un grupo de jugadores profesionales, sino también de profesionales dentro de un staff que todo el mundo ha estudiado, se ha preparado, saber confiar, saber delegar. Creo que me tomé el tiempo. Yo, Marc, pasé por todos los pasos en las fuerzas básicas antes de llegar a ser jugador profesional. No salté etapas. Recuerdo en 2017, cuando me retiré en el Málaga, podría haber tenido enseguida la posibilidad de dirigir. Dije, no. Si yo hacía una cuenta que empecé a los 5 a jugar a la pelota y llegué recién a los 20 al fútbol profesional, dije, acá hay 15 años de preparación para después hacer 17 de fútbol profesional. Bueno, necesito unos años de preparación para ser entrenador, porque no quiero ser entrenador 3 años, sino quiero hacer una carrera extensa. Entonces me tomé 5 años para descubrir, para prepararme, para poner en práctica, para estudiar. Y bueno, fui investigando mucho de todo eso para estar delante de un grupo de jugadores, de un grupo de profesionales dentro del staff, para definir mis principios, mi metodología, para saber si en esta institución sería capaz de trabajar. En esta no, hay que saber también decir que no. Creo haberme tomado el tiempo necesario para después poder ponerme enfrente de una institución. ¿Qué más hay detrás de esa preparación tuya individual o incluso como grupo? Sin tampoco extendernos mucho, pero ¿qué hay en todo eso? No, después está claro que hay que ser auténticos. Dentro de mi personalidad como entrenador, independientemente del sistema táctico, tener la empatía de poder darte un abrazo, de poder reírme junto al jugador y sin embargo también la personalidad para ser frontal y regañarte y decirte que estás haciendo las cosas muy mal. Voy por el lado de la sinceridad para que todos entendamos dentro de un grupo por dónde queremos ir. Entonces no me guardo absolutamente nada. Lo que veo, creo o entiendo que está dentro de lo que nosotros predicamos, por dónde queremos ir, enseguida levanto la mano para remarcarlo. Entonces creo que esa es una de las armas que me distinguen como entrenador. Analizando tus principios, si me permites, personales o lo que te destaca a ti a nivel personal y comparándolos con tus principios como entrenador futbolísticos, ¿encuentras similitudes? Siempre digo que no hay éxito sin disciplina y creo que como jugador de fútbol he tenido una disciplina a lo largo de mi carrera. Intento tenerla obviamente también como entrenador, hay que predicar con el ejemplo. Entonces sí, hay cosas que me veo reflejado en mi vida personal a lo largo de estos últimos años a la hora de desarrollarme también como entrenador y que muchas veces lo veo reflejado también en el equipo. ¿Se disfruta del ser entrenador? Mirá, no voy a dar el nombre, pero hace un tiempo atrás un colega vino a River, cuando estaba todavía yo dirigiendo ahí, a visitarme a mi oficina y le pregunté cuándo volví a entrenar y me dijo,
fui a verlo a Ancelotti y veo cómo sufre Ancelotti, que es uno de los entrenadores más ganadores de toda la historia, y no puedo creer que él aún siga sufriendo por no ganar. Entonces, si eso nos depara nuestra vocación, es difícil que vuelva a entrenar, me dice. Pero sabiendo que esta profesión es ingrata desde el lado del resultado, porque bueno, hablemos de esta liga, 18 equipos y va a salir campeón uno solo, 17 entrenadores, no sabemos nada y hicimos todo mal. Y fracasan. Y fracasamos. Sí la disfruto. Sí la disfruto. Yo entro al Barrial y soy inmensamente feliz, tratando de enseñar, tratando de armar los entrenamientos, llevar adelante los entrenamientos, hablar con los jugadores, hablar con los dirigentes, hablar con algún hincha. Hay que levantarse el otro día preparado para hacer un gran entrenamiento, para tratar de inculcar, ser optimistas. Y bueno, de algún modo sí lo disfruto. Como jugador, seguramente la mayor satisfacción es ganar el fin de semana. Como entrenador, ¿cuál es la mayor satisfacción? Cuando vos ves plasmado en 90 minutos que se dio lo que vos le habías comentado a los chicos en la semana, previo al partido, en el plan de partido, en el entretiempo, y encima el equipo juega bien, bueno, wow, ¿no? Es todo en 90 minutos. Cuando ves alguna jugada que sale porque sabía que la lectura que habías hecho era la correcta y la inculcás y la ponen en práctica los jugadores. Y, los convencí, la pusieron en práctica, además la aplicaron muy bien. Después hay otra de las cosas que a mí me gusta muchísimo, generar tantísimas situaciones de gol, porque el hincha paga para ver un buen espectáculo. Lo de mantener la valla en cero me da satisfacción y reniego por ser ex defensor. Regresas a tus orígenes. Regreso, ¿viste? A los orígenes, y cada vez que nos hacen un gol, ¿viste? Siento lo que sentía como defensor, esa impotencia, esa bronca. Como entrenador, ¿en qué momento te diste cuenta que ya estabas convenciendo a todo este grupo que a veces se sienta aquí y que te ve raro porque estás mostrándoles algo en una pantalla? Siempre desde el respeto en todos los grupos fui de levantar la mano y de hablar en lo que consideraba que estaba pasando, que era importante o que había muchos mal. ¿Ya como futbolista? Sí, como futbolista. También siempre fui muy autocrítico, entonces no tenía vergüenza de decir me equivoqué. Y después me di cuenta que varios entrenadores me lo inculcaban o me lo repetían, de esto de te necesito, porque el grupo con Manuel Pellegrini, que fui dirigido durante 7 años, fui dirigido en River, después fui dirigido en Málaga, en Manchester City, siempre me lo hacía saber, que independientemente si era titular o suplente, de la importancia que tenía dentro del grupo. Tuve a Gerardo Martino en la selección y yo en 2015 en la Copa América, durante la Copa América, dije que después de la Copa América me retiraba. Terminada la conferencia de prensa, me dice, vení que necesito hablar con vos. ¿Por qué declaraste esto? Me dice, yo necesito que esa generación nueva de marcadores centrales me los acompañes, porque a lo mejor un comentario tuyo en un entrenamiento le enseñás más que yo, que a lo mejor no puedo hablar en toda la semana con ese jugador. Entonces fui entendiendo esos roles que me lo hacían saber. Y después me retiré en el Málaga y Michel González me invita a ser parte del entrenador, era su tercer asistente, lo disfruté muchísimo, un gran líder. Me fui convenciendo cada vez más y no tuve dudas después de ser asistente de Michel, que era lo que me apasionaba. Vienes de ser campeón en el club donde te formaste, en tu primera etapa como entrenador profesional en River, con tu club, con tu sentimiento, el club que siempre hinchaste desde pequeño, el ser campeón. Sí, ¿Cómo se siente eso? Fue una sensación única, Marco. Yo tuve una idea muy grande de no haber podido volver como jugador de fútbol a retirarme en River. Entonces, el volver como entrenador, ver que el equipo juega bien y ganar con supremacía el primer título, agregarle 2 títulos más, fue como sanar una herida, ¿no? Entonces, siempre lo dije en esa conferencia de prensa y lo seguiré diciendo. Eternamente agradecido. Fui, soy y seré hincha de River toda mi vida. River, todo el fútbol argentino es sinónimo de River, el único grande de verdad. Hay una nueva generación de técnicos argentinos que llama mucho la atención. Creo que hemos nutrido las ligas de muchos entrenadores y seguramente por lo que hablábamos antes, ¿no? Esa cultura que te hace tener que estar preparado con todos los sentidos abiertos y bien atentos. Y gracias a Dios tenemos una generación anterior de entrenadores que nos abren puertas, porque lo del Cholo Simeone se me eriza la piel al hablar de él, porque que se pueda sostener durante 2011, creo que llegó Atlético de Madrid, su primer partido fue contra Málaga, que desde ahí haya clasificado siempre a Europa con un Atlético de Madrid. Lo van a valorar muchísimo más el día que Diego no esté más ahí, entonces
su personalidad, su manera de trabajar, Después se puede discutir o se puede debatir de su idea futbolística o no, pero la constancia en la exigencia del mundo del fútbol elite nos fue abriendo a todos los demás otras puertas, ¿no? Yo tenía un problema con Pep, que por más que quieras llevarle la contraria no puedes. Ya te gana. Te convence. Los grandísimos entrenadores, y en algo destacan, es en el poder de convencimiento. A cualquiera, al jugador titular y al jugador suplente, en el momento de la oportunidad que reciben a la hora de jugar, la máxima confianza, ¿no? ¿Nos dificultan la vida ese tipo de entrenadores y ese tipo de equipos? Porque Bueno, luego pensamos que todo el mundo puede jugar así. Sí, a ver, he escuchado muchas veces decir que Pep ha confundido a todos, ¿no? Porque después todos hemos Sobre querido... todo los centrales italianos, Sí, ¿no? Dicen eso. he como querido ser Pep. No, yo digo que el poder de reinventarse que tuvo Pep desde el Barcelona, cuando fue a la Liga de Alemania, donde entendió que las transiciones eran muy rápidas y empezó a protegerse con los laterales por dentro. Después llegó al Manchester City y si bien el primer año creo que terminaron terceros o cuartos, le costó un poco más. Después, los próximos años terminó ganando con supremacía. ¿Y podemos ser todo Pep? No, eso está claro que no. Muchas gracias, Martín. Un placer. Qué placer. El mío.